Amén, mis queridos hijos del rey e hijas del rey. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo capítulo 11. Amén. Salmo capítulo 11 que se titula El refugio del justo. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora y que sea de bendición para nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo hablando por medio de la palabra. Dice así el Salmo 11. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte, cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asediar en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Este es un salmo que a mí me gusta mucho. Es cortito, pero tiene algunas cosas bastante potentes, bastante profundas. Y en la introducción de este salmo podemos ver que este es un himno de confianza. Es un himno de confianza que expresa David, escrito por él, quien en muchas ocasiones sufrió persecución. El rey David no solo sufrió persecución, sino también acecho constante por parte de diferentes tribus y pueblos, y enemigos, por supuesto. Entre ellos, el famoso rey Saúl, el primer rey de Israel, quien intentó matar a David en varias ocasiones. Por eso usted cuando lea los salmos va a ver que David es una persona que siempre se humillaba ante Dios constantemente, porque era una persona que tenía muchos enemigos, muchos detractores. Era un hombre muy usado por Dios en su tiempo. Aproximadamente 1100 años antes de Cristo. Pero Saúl jamás pudo tomar su vida, porque Dios siempre intervino a favor de la vida de David. Y es por eso que la palabra se titula, quizás en sus Biblias, el refugio que tiene el justo. El refugio que tenemos nosotros, hermanos, el único refugio es Dios. Amén. Y la enseñanza de Jeremías anterior nos dejaba bien en claro que ante todos los intentos, maquinaciones, intentos de homicidio, de encarcelamiento, conspiraciones contra los hijos de Dios, no queda otra alternativa que refugiarse en Dios y en su palabra. No tenemos otro sustento. Así que en este salmo, en el versículo 1, David comienza diciendo algo asombroso. Lo primero que sale de los labios en este cántico, en este salmo de David, es: en Jehová he confiado. Antes de cualquier cosa, antes de cualquier problema, angustia, enfermedad, calamidad, lo que sea que pueda estar enfrentando mi vida en cierto momento, nuestra expresión debe ser la misma que el salmista: en Dios hemos puesto nuestra confianza. Amén. ¿Y qué mayor confianza que esa? Lo vamos a descubrir dentro de la exhortación de la palabra. Otra versión hebrea de este versículo dice: en Yahweh me he refugiado.
recordando que el nombre de Jehová en otras Biblias no se utiliza el nombre de Yahweh. Aquí se presenta un contraste donde David expresa que ha confiado en Dios, pero inmediatamente en el versículo 1 se dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Hay un contraste entre la confianza que David expresa hacia Dios y la respuesta de los hombres, el consejo de los hombres. ¿Cuál sería el consejo de una persona, de un ser humano carnal, en medio de la acechanza, la intimidación de un enemigo hacia nuestras vidas? Ciertamente huye de tu enemigo. Huye, escóndete. Por eso David dice: ¿cómo dices a mi alma que escape al monte como un ave? Si antes yo expresé que en Dios he puesto mi confianza. Entonces aquí vemos un contraste entre la confianza en Dios y la confianza en los hombres. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro sustento, nuestro cimiento? ¿En las personas? ¿En un amigo? ¿En un compañero? ¿En la familia? Ciertamente de su boca pueden salir buenos consejos, pero sabemos que ante todo consejo prima el consejo de Dios primeramente. El consejo de la palabra, que es nuestro refugio. Y ese refugio se alcanza por medio de la fe. El refugio del justo es la fe. Si a veces hemos tenido problemas para entender este término, cuando uno dice tengo fe en Dios, pero ¿qué queremos decir al decir que tenemos fe en Dios? Una palabra que a usted le puede ayudar mucho para entender el término fe significa confiar. La fe es confiar en Dios. La fe es confiar que lo que dice la palabra es real. Tenemos un libro, yo espero que todos tengamos un libro, una Biblia en formato escritura, no un celular solamente, sino la Biblia, porque es muy importante cultivar el hábito de la lectura por medio de los libros. Debe ser de las cosas más preciosas que tenemos como cultura, mis hermanos. Amén. Así es, Señor. Y qué más maravilloso que este libro, cuestionado, puesto en duda, atacado, pero no hay rival, no hay oponente que se encuentre en el mundo en contra de la Escritura. Y la invitación es que usted conozca las promesas, conozca la palabra y pueda confiar en lo que la Biblia dice. Amén. Y ello requiere de paciencia, no a la rápida, a la instantánea. La fe va de la mano con la paciencia. Siempre recuerde eso. La confianza en Dios va de la mano con la paciencia, porque Dios es un Dios de procesos, de tiempos, que un día para Él son como 1000 años, y no podemos querer todas las respuestas, todo el orden, todas las bendiciones en un instante. Todo tiene un tiempo y un proceso. Y dijimos en la predicación anterior que muchas veces ese proceso requiere ser refinado y purificado en el fuego. Así que la fe es poner nuestra confianza en Dios. Plena seguridad, plena certeza que lo que Dios ha dicho en su palabra es genuino, es verdadero. Cielo y tierra van a pasar, imagínense, el enorme firmamento, los amaneceres, la aurora, las estrellas. Imaginen la inmensidad y la infinitud del cielo. Y que la Biblia nos diga, cielo y tierra van a pasar. Amén. Como que para que podamos dimensionar en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios nos ha dado tan capaz, tan enorme, ver la hermosura, la plenitud, la grandeza del mundo y de los cielos, versus lo que dice la Escritura, que eso va a pasar, pero lo que está escrito permanece. Gloria a Dios. Amén. Para que tomemos confianza en ello. Así que
en medio de la incertidumbre, en medio de las luchas, en medio de las dificultades en las cuales nos podamos encontrar, y no es casualidad para mi vida que nuevamente el Señor traiga una palabra como esta a nuestras vidas, porque estamos viviendo un momento complejo, mis queridos hermanos. Hay una incertidumbre económica grande, un cambio de gobierno, una crisis mundial, saliendo de una pandemia y muchas otras cosas. Y el mañana es muy, pero muy incierto. Y los pronósticos dicen que esto no viene mejor, sobre todo en el campo económico. Entonces yo siempre le he dicho ya hace bastante tiempo, y hoy Dios me lo trae a memoria, que vamos a vivir tiempos complejos, hermano, y que vamos a ser probados. Y por eso Dios quiere que tengamos el mayor fundamento y confianza firmes puestos en Él, y sepamos que aunque hayan días lentos, días de escasez, días de falta de alimentos, días de enfermedad, Dios permanece fiel. Él es nuestro refugio y vamos a seguir confiados en lo que Él ha prometido. Amén. Y recordando siempre que sus promesas trascienden a la eternidad. A pesar de que tengamos que abandonar esta vida, eso no nos intimida, no nos amedrenta, no nos importa, no nos complica. Mientras estamos confiando en ese refugio, haciendo las cosas bajo el orden que Él desea, con mayor gozo partiremos a su presencia un día, mis queridos hermanos. Así que en medio de la incertidumbre, lo primero que debemos tener en cuenta y como prioridad es lo que expresó David. Hemos confiado en Dios, hemos decidido refugiarnos en Él y no seremos avergonzados. No seremos avergonzados, hermanos. Yo se lo aseguro. Palabra de Dios. Y esto fue lo que hizo David. Y es por eso él preguntaba, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Su expresión denota un claro contraste, como dando a entender lo ineficaz que resulta huir. Como que David en esta palabra dice, he confiado en Dios. ¿Por qué ustedes me dicen que escape si yo confío en Dios? Como que no forma parte de sus principios, no forma parte de su fundamento. El Dios en el cual hemos creído no es un Dios de cobardes. Ciertamente en algún momento de nuestras vidas Dios nos va a decir, sal de aquí, huye de aquí, pero por instrucción de Él. Pero en primera instancia Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para que nosotros estemos huyendo de los problemas, de las dificultades, sino más bien enfrentándolos con sabiduría, con paciencia y bajo el consejo de la palabra, donde hayamos consejos económicos, familiares, sexuales, sociales, políticos. Tenemos consejos en todo lo que podamos necesitar, mis queridos hermanos. Y hoy con la tecnología más que nunca podemos explotar la escritura por medio de los teléfonos. Usted va al celular y en el buscador de la aplicación usted escribe confianza. Y la aplicación del celular le va a mostrar todos los versículos que hablan de la confianza. O corazón, o gozo, etc. Así un instrumento que yo también utilizo para poder hacer las enseñanzas también muchas veces. Entonces la fe es la plena confianza en Dios. Así que mis queridos hermanos, la forma en la cual enfrentamos las adversidades dice mucho acerca de nosotros. Y eso era parte de lo que dijimos antes, que busca Dios de nuestras vidas forjar carácter. El carácter, la forma en la cual yo me enfrento a los problemas y a las adversidades, cómo yo resuelvo mis problemas. ¿Seremos tachados de insensatos, de débiles? ¿O seremos tachados de gente prudente y sabia que resuelve con astucia los problemas? Dios espera que lo hagamos con sabiduría y con astucia porque nos ha dado el instructivo y el manual para que resolvamos todos estos problemas que la vida nos depara, que este mundo incierto nos depara. Así que
no huyamos. Confiemos en Dios, que nuestro refugio es seguro. Él es el mejor refugio. Y esa palabra, en Jehová he confiado, en el hebreo era, en Jehová he puesto mi refugio. Ahora, en el versículo 2 del Salmo número 11, David continúa expresando este cántico y él dice: porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si usted se fija aquí, la palabra del versículo 2, ¿por qué?, está denotando que guarda relación con lo que David venía hablando antes. Guarda relación con el versículo anterior, ya que huir sin la dirección y el consejo de Dios no es una salida. ¿Debido a qué? Al acecho del enemigo. Por más que huyamos, el adversario espera la ocasión para asestarnos un golpe certero. En Dios he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿De qué? ¿Cómo me dicen que escape? Si porque he aquí, a pesar de que yo escape, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Aquí yo veo más que una revelación terrenal de un enemigo, un vecino que esté con un arco y una flecha intentando dispararnos. Yo creo que no es la práctica más plena y más completa de este texto. En el tiempo de David era más lógico por el tiempo, por las costumbres, por la sociedad en la que vivía. Pero usted debe recordar que la Biblia es la palabra de Dios y permanece para siempre. No podemos contextualizar esta palabra solo en un contexto de una guerra donde yo tengo un enemigo con un arco. Tenemos que ir más allá y ver lo que Dios nos quiere hablar hoy, en el 2022. Y en el 2022, aquí Dios nos está revelando algo espiritual acerca de nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo espiritual. Usted ya sabe cómo se llama. Así es, Señor. Y no solo él, sino aquellos que él usa como instrumentos de mal, por causa de haber cedido su corazón a la perversión. Entonces no es solo que él nos ataque, sino también que él usa los instrumentos a las personas para hacernos daño. Y por eso el salmista dice que a pesar de que podamos huir por un tiempo, podamos huir temporalmente, el enemigo nos va a dar. Esa no es nuestra confianza en nuestro refugio. Porque a pesar de que podamos huir meses y años, en algún momento va a asestar un golpe. Así que los malos tienden el arco, disponen sus flechas, sus saetas sobre la cuerda del arco y están apuntando. Y no solo eso, dice para asaetear, es decir, para dar con la flecha. Como en las películas cuando el arquero da en el blanco y encesta la saeta en el cuerpo. Así está esperando en lo oculto. Y note lo que dice aquí. ¿A quiénes? A los rectos. A los rectos de corazón. Y lo que siempre le he dicho, no son los que forman parte de sus filas su enemigo. Somos nosotros como hijos de Dios que predicamos este evangelio, sobre los cuales Él está con el arco tendido intentando asaetearnos, dar en el blanco, desde lo oculto. ¿Cómo cuidarnos de un enemigo oculto que intenta asaetearnos, es decir, que dispara flechas en contra de nuestras vidas por medio del pecado? Usted sabe que el pecado es errar al objetivo. Este versículo nos da pura y netamente a entender el actuar de Satanás y sus huestes en contra de nuestras vidas. Si usted se fija,
aquí está describiendo a un cazador. A los malos, al enemigo, lo describe como un cazador. Si usted se fija, el cazador prepara el arco, tiende el arco, dispone sus saetas, las flechas, las prepara, se esconde en un punto y está con la flecha y el arco tendido, esperando. Amén. Este es como un cazador cuando va en busca de un conejo con un rifle, lo mismo. Se tiene que ganar sigilosamente y esperar el momento exacto. Así que el versículo describe la actitud de un cazador sigiloso, que también tiene paciencia, una paciencia perversa para el mal, no para lo bueno, eso sí. Que espera el momento preciso para asestar el golpe mortal. Y si es posible, más de uno, hermano. Recuerde siempre que el cazador usa un cebo, usa una trampa para atraer a la presa. Por eso es necesario que cada día nos examinemos, vengamos a la presencia de Dios y podamos ir entregando delante de su presencia y de su altar todo aquello que sabemos que es motivo de debilidad en nuestras vidas. Porque en la atmósfera espiritual este enemigo está esperando aceptar el golpe y nos va observando. Sus ejércitos nos observan, y lo vamos a leer ahora. Y esperan el momento. ¿Por medio de qué? De los deseos, pues, hermano. La Biblia siempre es muy gravosa en insistir en las concupiscencias, en los deseos, los malos deseos. ¿Qué cosas te gustan? ¿Por qué cosas te desvives? ¿Por qué cosas te trasnochas? ¿Cuál es tu debilidad? ¿La comida? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Un vicio? ¿Un hábito? ¿Una persona? Etcétera. Tenemos que tener cuidado con esos cebos y esas trampas porque muchas veces son puestos en nuestro camino. Dios permite que sean puestos y allí somos probados, mis queridos hermanos. Así que acerca de este cazador que asaetea en lo oculto, en lo que no vemos, en la atmósfera espiritual, en la cual muchos no entramos, más de algunos sí quizás tienen esos dones o esa percepción, ese discernimiento de la atmósfera espiritual. ¿Cómo podemos comprender mejor? ¿Cómo podemos lidiar contra este ataque? ¿Cómo podemos defendernos? La Biblia nos da un consejo, muchos consejos. Y el consejo que la Biblia nos da frente a estas saetas y estos ataques que podamos recibir, tenemos que ir obligadamente a Efesios capítulo 6. Vamos a notar aquí Efesios. Del versículo 10 al 13. Vamos a comprender un poco mejor esta atmósfera espiritual, donde hay un enemigo sigiloso en lo oculto, intentando hacernos daño por medio de personas también. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Un pasaje popular, conocido, que nunca está de más volver a leer. Y en el versículo 10 nos comienza diciendo: amigos, hermanos míos, amados míos,
Fortalécete en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor, no tu fuerza. Como decía la palabra, no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu. No te fortalezcas en ti mismo, sino fortalécete en el Señor. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él es tu vallado, Él es tu cerco. A Él nos nutre de la energía como un cable conectado a la corriente. Él nos suministra el discernimiento, el don, la gracia, todo lo que necesitamos para poder pelear esta guerra espiritual. Porque luego dice, viste la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las estrategias, los estratagemas, la astucia del cazador que intenta asestar un golpe crítico sobre tu vida. Y para que puedas resistir las acechanzas, para que puedas estar firme en posición, sin irte al piso, sin desbalancearte, sin ser tumbado, debes portar la armadura de Dios. Las armas, los instrumentos que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dejado desprovisto para que el cazador nos aseste una flecha y seamos al tiro derrumbados. No. Dios nos ha dado poderosas armas para lidiar contra nuestros enemigos, contra aquel cazador y contra todos aquellos que se levanten contra nuestras vidas. Pero notemos lo que dice el versículo 12 y después hablamos un poquito de la armadura. Dice el pasaje muy popular que no tenemos lucha contra carne y sangre. Hermanos, yo estoy seguro que este pasaje los creyentes que llevan más tiempo se lo saben de memoria y lo conocen al revés y al derecho. Pero cuando tienen un problema con alguien, jamás logran identificar que su enemigo no es la persona. Jamás. Se transan en la pelea, en la discusión y le dan con la boca, bla, bla, bla. Y no son capaces de decir, Efesios 6:12, mi lucha no es contra esa persona, es lo que está dentro de esa persona. Nada sirve para frasear y parlotear versículos bíblicos si no son puestos en práctica y no son traídos a nuestro entendimiento en el momento que deban ser usados. Sin juzgar, yo también me equivoco, pero Dios cada día nos nutre, nos alimenta cada semana para que lo que yo viví hace un año no sea lo mismo que yo vaya a vivir en 2 meses. Yo quiero seguir creciendo, yo quiero ser perfecto. ¿Usted no quiere eso para su vida? Yo sí lo quiero. Yo quiero ser mejor. Así que no tenemos lucha contra las personas. Tenemos una lucha contra todo un ejército de escalafones y jerarquía de entidades de maldad que moran en las regiones celestes bajo la dirección del príncipe de la potestad del aire. Por tanto, esa persona debe saber usted cuando es utilizada muchas veces es un instrumento del cazador, un cebo que lo está tentando y poniendo a prueba. Y se cumple la palabra de Santiago, varón que refrena su lengua es varón perfecto. Y no es casualidad que diga eso, porque 99,99999 tiene problema para gobernar su lengua. O a lo mejor no estoy equivocado en el porcentaje, pero pucha que es difícil controlar la lengua. Y frente a la provocación, a la humillación, a la ofensa, Dios mío, dame paciencia, Señor. No voy a caer en el juego de esta persona, Padre. Pero no. ¡Pum! Lanzamos y encendemos el bosque, ese infierno en llamas por medio de la lengua. Miembro pequeño, pero que es capaz de hacer más daño que cualquier arma humana, que cualquier tanque y bomba presente. Así que, ¿quién es tu verdadero enemigo? Aquellos que se encuentran en el oculto. Todo este ejército del mal que desea asaetear a los rectos de corazón. Gloria a Dios si estamos siendo atacados. Y que sea para expresar, Dios mío, soy recto ante tus ojos, he hecho lo bueno
y después vamos a hablar de eso. Así que toma toda la armadura, como dice la palabra en el versículo 13. Toma toda esta armadura para que puedas resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, sigue firme. Así que fíjese que dice, toma toda la armadura. No dice, toma alguna cosa de la armadura. Tómala toda. ¿Por qué? Porque una armadura es por partes. Y si usted se pone el pectoral, el calzado, el cinto, etcétera, pero no se puso el casco, le pueden dar la flecha o la saeta en el casco, en la cabeza, en el cráneo. Si usted se pone el casco pero se le olvidó la tobillera, le pueden dar en el pie. O sea, es toda. ¿O acaso un guerrero va a la guerra sin armadura completa? No me imagino en las películas de cine que uno ve de guerra, que los guerreros vayan así con la armadura incompleta. No tiene sentido. Y la armadura, no voy a profundizar en ello, léala usted mismo ahí en Efesios cuando tenga un tiempo. Lo único que le voy a decir, que dentro de esta armadura, este yelmo de la salvación, está calzado del evangelio, este cinturón de la verdad, esta espada que es la palabra, este escudo que es la fe. Y se me olvida uno que es el cinto. Eso lo voy a decir al tiro. Los lomos con la verdad, no, la coraza de la justicia, amén. Dentro de toda esta armadura que Dios desea que la portemos completamente, la principal arma de defensa para barrer toda saeta, toda flecha que quiera dañar nuestras vidas, está en la fe. En Efesios 6:16 se destaca este instrumento de la armadura. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape? ¿Cómo? Si aquí Efesios dice que tengo un escudo con el cual puedo apagar todas las saetas de fuego, todos los dardos de fuego del maligno, del cazador, a través de la fe. Si antepongo la fe, como hizo David en este salmo, en este cántico, en Jehová, en Yahweh he confiado, en Cristo he confiado. Listo. Ahí tiene el mejor refugio, sobre todo. Y además portando lo otro también, por supuesto, pero por sobre todo el escudo de la fe. Es la base de la armadura. Porque imagínense, uno puede estar desnudo, pero con un buen escudo se cubre completo. Gloria a Dios. Pero lo ideal es que portemos toda la armadura. Así que ahí pudimos ver, mis queridos y amados hermanos y hermanas, nuestro refugio, nuestra confianza está en la fe, en la confianza en Dios. Y hay un enemigo, una atmósfera espiritual que quiere dañarnos constantemente. Y lamentablemente, cuando somos débiles, cuando andamos en malos pasos, somos usados. Cuando nos contaminamos, somos usados por el enemigo. Y siempre que uno va a la calle y está en una atmósfera de presión o con personas que no practican la fe nuestra, indirectamente uno se carga, hermano. No voy a decir científicamente comprobado, voy a decir bíblicamente comprobado. Uno está a su tranquilidad, llega uno de afuera y trae los problemas. Tenemos que ser sabios y tener cuidado. Y hoy más que nunca, al salir y al regresar, intentar decir, Señor, en tus manos salgo, en tus manos regreso, guárdame, protégeme. Aquí todos somos testigos de que la violencia, el mal es constante, hierve como una olla y debemos cuidarnos de las acechanzas y de los días malos y de todo dardo de fuego del maligno.
Volviendo al Salmo, pasamos al versículo 3. Salmo 11, capítulo 3. Dice algo que a mí es como la palabra de Jeremías, que cuando Jeremías decía, hay un fuego en mi corazón. Este versículo también me traspasa, hermano. Es muy potente lo que dice aquí. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este versículo es una revelación tan poderosa, tan extraordinaria, porque el fundamento que usted y yo tenemos es un fundamento inconmovible e indestructible. Por tanto, nunca va a llegar el día en que usted tenga que decir, si fueren destruidos mis fundamentos, ¿qué voy a hacer? Eso es una imposibilidad, es utópico, es imposible. Porque los fundamentos que nosotros tenemos son el fundamento y la roca que es Cristo. Amén. Y nada triunfa sobre Cristo. Es más, Cristo triunfa sobre todo. Y lo demostró. Y triunfó sobre el mal. Y triunfó sobre la muerte. Por tanto, si alguno le dice a usted, tus fundamentos han sido destruidos, mentira del enemigo. Tenemos un fundamento y un cimiento sólido que jamás, nunca, por siempre, en la eternidad, aquí a 1000 años o 500.000 años, jamás, nunca va a ser destruido. Qué mayor certeza, qué mayor shock, golpe de fe para nuestras vidas, que tener ese fundamento, esa confianza en el Señor. Y todo está en creerlo. Oh, sí, suena bonito, pero no creo. Es toda una actitud y una disposición mental, disponernos a creer a la palabra, mis queridos hermanos. Jamás habrá un momento en el cual nos hallemos desamparados. Carnalmente nos pueden abandonar todos, pero jamás, nunca, espiritualmente seremos abandonados. Porque, como dijo el salmista, en Jehová he confiado. La única manera que seamos destruidos es que abandonemos ese fundamento, que apostatemos de la fe, que hagamos lo que decía la palabra la semana anterior, convertir, lo contrario, irnos, alejarnos, darle la media vuelta a la espalda a Dios y abandonar este camino, esta fe. Allí estamos expuestos a todo daño, más mientras permanezcamos en el Señor, no seremos conmovidos, mis hermanos. Y lo podemos leer en 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Una palabra hermosa. Siempre digo la palabra hermosa. De todos los versículos la palabra hermosa. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Amén. Está firme. Teniendo este sello, teniendo esta garantía, teniendo esta arra, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce Dios quién de nosotros aquí tiene fe y quién tiene fe de la boca para afuera. Conoce el Señor a los que son suyos. Y a aquellos Dios les dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los suyos. Él sabe en quiénes de nosotros mora su presencia, mora el fuego de su espíritu. Y para evitar todo tropiezo, todo abandono, toda apostasía que pudiera darse en nosotros el día de mañana, Dios nos dice, apártate de iniquidad, apártese de iniquidad
todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Si estamos en pecado, si estamos llevando una vida inmoral, si estamos haciendo no lo recto siempre ante los ojos de Dios, lo mínimo que podemos hacer para que Dios nos ayude a lidiar con todas esas fallas que aún tenemos es cada día venir a beber a la fuente y entregar esos males delante de su presencia. Así tengamos que decirle 365 días a Dios que tenemos problemas con la botella y sigamos bebiendo, le seguimos diciendo todos los días, Señor, tengo problemas con esto. Ojalá Dios haga un cambio y una transformación inmediata, que lo hace, sin lugar a dudas, pero no podemos ser obstinados y soberbios y no reconocer que cada uno de nosotros tiene aguijones en su vida que le cuesta superar. Lo mínimo que podemos hacer para hallar gracia ante los ojos de Dios es apartarnos de la iniquidad, confesar nuestros pecados, porque abogado tenemos. Gracias, Señor. Mis queridos hermanos, el salmista David, el rey David, quien escribe este salmo, era el menor de 8 hermanos. En ese tiempo Dios había levantado un profeta muy estimado por Israel, hasta el día de hoy, el profeta Samuel. Hermoso profeta de Dios, concebido de una mujer que era estéril. Nuevamente la fe. Ana, ¿cómo se llamaba la madre? Ana. Lo puede leer en 1 Samuel capítulo 1, conocer la historia de este profeta. Y Israel pidió rey. Israel quería un rey, a pesar de que no era la voluntad de Dios. Y Dios le dio un rey. Le dio el rey Saúl. Y el rey Saúl comenzó su desarrollo de reinado sobre Israel, pero en algún momento de su reinado desobedeció la orden del profeta Samuel. Y desobedecer al profeta Samuel era desobedecer a Dios mismo. Porque recuerde que dijimos que la boca del profeta era la palabra, la vara de almendro, la palabra de Dios. Así que si se desobedecía al consejo del profeta, se desobedecía a Dios. Por tanto, Dios desechó a Saúl y levantó a un rey conforme al corazón de Dios, el rey David. Amén. Y vamos a leer brevemente 1 Samuel, que está más atrás. 1 Samuel capítulo 16. En esta parte de Samuel, ya Dios desechó a Saúl por causa de su desobediencia, y Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, si no me equivoco. Sí. Dice en el versículo 1 del capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Luego de una conversación entre Samuel y Dios, en el versículo 6, cuando ya Samuel entra a hablar con el padre de estos 8 hijos, se presenta y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era un hijo de Isaí. Y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido. Samuel, al venir a escoger a este futuro rey de Israel, entra a la casa de Isaí, reúne a sus 7 hijos, todavía no venía el octavo, y al ver al primero, que era un aspecto formidable, el profeta Samuel dice, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y mira la respuesta de Dios, y esto es lo que quería leer. Y Jehová respondió a Samuel, gloria a Dios, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón. Amén. Ahí usted puede conocer más a este Dios, Aleluya. escudriñando las Escrituras. Samuel vio a este joven y dijo, aquí está el futuro rey. No, no mires lo que está delante de tus ojos. Mira como yo, que miro el corazón, lo que nadie ve. Amén. Y así hizo llamar a los otros hermanos y ninguno era. Así que tuvieron que llamar al más pequeñito, al más, Pidiendo el que no tenía apariencia de nada. a monte. Ese era David. Con 16 años. Gloria a Dios, un jovencito escogido por Dios. Y continuando en el versículo 16, en el capítulo 16, en el versículo 14 y 15, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Saúl, por causa de su desobediencia, fue desechado por Dios. E inclusive un espíritu malo vino a atormentarlo. Y esto tiene relación con lo que yo le hablaba. Si usted abandona el fundamento, si usted apostata de la fe, si usted se retracta de esta confianza, de este galardón que Dios le da, usted queda expuesto a esa artillería de espiritual satánica que hablaba Efesios para ser atacado. Aleluya. Carne fácil, como Saúl. Carne fácil para ser atormentada. Pero David era tocador del arpa y por medio de la música Dios apartaba ese espíritu que venía a atormentar a Saúl. Dios usaba a David como instrumento para quitar ese mal espíritu. Luego de esta parte, hermano, cuando ya Samuel unge a David como rey, pero David no es coronado como rey. David sigue siendo un jovencito, haciendo su vida y tiene que pasar una serie de obstáculos y muchos años para llegar a ser rey. Todavía estaba al mando Saúl y más encima apoderado de un mal espíritu. Luego David mata a Goliat, la famosa historia de David y Goliat, donde los filisteos tenían amedrentados y muertos de miedo a todo Israel, mas David fue y peleó contra el gigante y le venció. Luego de esta victoria de David sobre el gigante, en el capítulo 18, versículo 6, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6, le invito a que leamos esta parte, y dice, Primera de Samuel, capítulo 18, luego que David derrota a Goliat, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Gloria a Dios. Aleluya. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David vieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Aleluya. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Gloria a Dios. Aconteció, versículo 10, al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, deambulaba, desvariaba, no sabía qué hacer el pobre. David tocaba con su mano como los otros días, claro, para espantar a este mal espíritu. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza. Mire, aquí está como una representación de la saeta del Salmo, Amén. lanzándole la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Aleluya. Pero David lo evadió 2 veces. Aleluya. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Amén. Aleluya. Y se había apartado de Saúl. Gloria a Dios. Versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo. Y mire, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos
y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. En esta historia muy breve que usted puede leer y escudriñar en su hogar, podemos ver cómo este hombre, este David, hallaba gracia donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque 2 veces se nos dice aquí que David era prudente. La palabra prudente es la palabra hebrea jakal, que significa comportarse sabiamente. David se comportaba de manera sabia. Y como dijo Dios, no mires lo que está frente a ti, mira el corazón. Dios miró el corazón de David, un corazón sencillo, humilde, que incluso después en esa misma parte que nos vamos a leer, el rey insiste en matarlo, quiere casarlo con una hija. Y él, David, siquiera se consideraba digno de ser familia del rey. Se consideraba nada a sí mismo. Era muy humilde, muy sencillo. Y de hecho le perdona la vida varias veces. A pesar de que Saúl, cuando usted lea el 1 de Samuel, se va a dar cuenta que lo quiso matar varias veces. Tenía que hablarle de esta historia brevemente para que entendiera mejor el contexto del salmista en el capítulo 11, donde expresa todas estas palabras de confianza. Gloria a Dios. Amén. Hay una palabra dura que tengo por ahí en una imagen y dice: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, pero nadie anda huérfano. Amén. Hermano, eso es tremendo. A mí me cuesta creerlo todavía. Sé que es verdad, pero es demasiado duro. No puedo pensar que gente que forma parte de mi familia, amistades, de mi círculo de afuera, que son hijos del diablo. Es muy duro de escuchar esa palabra. Así es, Señor. Pero espiritualmente sabemos que hay 2 caminos, hay 2 verdades. Verdad o mentira, verdadero o falso, vida o muerte. Hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Amén. Hijos del cazador y del maligno, pero no andamos huérfanos. Amén. Para avanzar, hermano, en el Salmo capítulo 11, versículo 4, viene un contraste a todo esto, a todo este ataque contra David, estos que asaetean, quizás pensando en destruir el fundamento. Pero David, en el versículo 4 del Salmo 11, dice: Jehová está en su santo templo. Amén. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aleluya. A ese Dios alabamos. Le estoy dando bastantes razones para que usted crea más en este Dios y Señor. Amén. Y siempre tenemos que predicar de la fe, porque es el motor de nuestras vidas. Muchas cosas son nuestro motor: el amor, la gracia, el perdón. Pero, hermano, la fe es primordial. Y en Jeremías tenemos una confirmación, se lo leo yo rápidamente, después lo anotaremos y lo buscamos. Jeremías 23 y 24 confirma la palabra del salmista 11:4. Jeremías expresa: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Gloria a Dios. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Gloria a Dios. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Gloria a Dios. Aleluya. No hay donde escondernos. Amén. No hay refugio allá afuera. No hay país seguro. No hay nación segura. No hay nada seguro. La única seguridad hoy, más que nunca y mañana, es Cristo. Es el Señor Jehová nuestro Dios. Aleluya. ¿Dónde vamos a huir? ¿A dónde te vas a esconder? De Dios primeramente. Si Él te puede delatar y usar el mal como instrumento para probarte, donde sea que quieras esconderte. Luego en el versículo 5 y 6, la respuesta del salmista acerca de Dios
Luego dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Así es. La respuesta del justo, esto es algo que yo quiero que usted se grabe, aunque quizás nunca lo practiquemos. Ojalá un día lleguemos a practicarlo. La respuesta del justo a los problemas, a las acechanzas, a las pruebas, a la escasez y a todo lo que nos pueda acontecer, debiera ser sumo gozo. Aleluya. Que choque a nuestra sabiduría humana lo que Dios nos da a conocer en esta hora. Así es. Que en medio del dolor y la tristeza debería haber un minuto. Gracias, Dios mío. Yo confieso que no lo he hecho en mis momentos de prueba. O quizás no recuerdo. Pero así tan abiertamente que haya expresado un sumo gozo. Cuando estuve 10 días enfermo, me acuerdo en el 2020, no tuve ese momento de decir, gracias, Dios mío, te alabo. Por eso le digo que si llegáramos a practicar esto, Aleluya. eso lo dice Santiago en el capítulo 1. Y mire qué casualidad que en el capítulo 1 Santiago dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No, es que aquí Santiago se equivocó. No puede haber escrito esto. No, es que yo jamás he estado feliz en la prueba, ni cuando tengo hambre. La invitación es que el día de mañana nos acordemos de esto. Amén. ¿Y por qué dice esto? Y es lo mismo que yo le decía de la lengua. Aquel que refrena su lengua es varona perfecta. Y aquí dice lo mismo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. También habla de la perfección. Aquel que es capaz de alegrarse en las pruebas es perfecto. Amén. ¿Y qué decía Santiago la semana pasada, capítulo 5? Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis visto a Job? Gracias, Señor. Y de hecho, ahí mismo en Santiago habla de lo que tenía David, la prudencia, que tenía sabiduría. Dice, y si alguno, versículo 5, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, tiene falta de prudencia, tiene falta de consideración, pídala a Dios, Amén. el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con Fe. confianza plena, pero pida con fe. En Jehová he confiado, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. Así es, Señor. Ahí tenemos bastantes argumentos, hermanos, en donde Dios nos llama, nos invita a pedir sabiduría, a pedir con fe, a usar la paciencia como principal atributo en medio de las pruebas, sabiendo que el Señor es muy misericordioso y compasivo y que al final de la prueba tendremos respuesta. Así es. Y si no somos prudentes como David, pidamos la sabiduría y la prudencia para actuar conforme a lo que hacía el rey David. Un adorador, un alma menesterosa que se humillaba y pedía perdón, que cometió muchos pecados a la luz de la palabra, pero volvía siempre a la presencia, se humillaba y agradaba constantemente al Señor. Así que para ir finalizando esta enseñanza, vamos a leer el Salmo, nuevamente el 11 en el que estamos. Y decíamos en el Salmo 11:5 que Jehová prueba al justo. ¿Ve? Hay que gloriarse porque si somos probados es de parte de Dios. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y mire lo que dice aquí, es terrible. Sobre los malos hará llover calamidades.
fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz. Cuando la Biblia habla del cáliz, habla de un vaso, de una copa, y siempre se refiere a la ira de Dios que será derramada sobre la tierra. La ira de Dios que será derramada prontamente, creo yo, que queda poco para ese tiempo. Fueran 20 años, fueran 10 años, fueran 30 años, sigue siendo poco, hermano. Yo estoy confiado de que queda poco, Amén. pero el Señor conoce los tiempos. Así es, Señor. Y no quiero dejar este pasaje duro afuera, que está en Apocalipsis 14, acerca del cáliz de la ira, acerca del destino final de los malos. Tristemente, por elección de ellos, pudiendo elegir el bien, la misericordia, eligieron el mal camino. Y en Apocalipsis 14, después voy a escribir en la pizarra bien todo. Apocalipsis 14, versículo 9. Antes de entrar a la ira, al tiempo de la ira, que se supone, hermanos, que son los últimos 3 años y medio del mundo, antes de que venga Cristo, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Esto hoy día me hizo entender que quizá el tema de la marca de la bestia va a ser puesto en la primera fase de la tribulación. Pero tengo que estudiarlo más profundamente para llegar a esa conclusión. Pero me da un indicio de esta marca que será puesta a futuro, que forma parte del sistema esclavista del anticristo, y la escritura dice que para aquellos no va a haber perdón, no hay arrepentimiento. Así que, para finalizar esta enseñanza, solamente leer el Salmo, el versículo que nos quedó, el Salmo 11:7. Aleluya. Y como consejo final de parte de Dios para nuestras vidas, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Aleluya. El hombre recto mirará su rostro. Aleluya. Aquel rostro que nadie puede mirar, podremos mirarlo. Amén. Ayúdanos. Dios es justo y ama la justicia. Y la palabra justicia en el hebreo es sedek. Significa rectitud. Aleluya. ¿Y cómo se llamaba el salmo? El refugio del justo. Aleluya. ¿Y qué es la justicia? Rectitud. Amén. ¿Y quién es justo en este nuevo pacto? Romanos 3. Justificados pues en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es recto ante los ojos de Dios en este pacto, en este tiempo, hoy y ahora? El que ha creído, el que ha confiado, el que ha puesto su confianza en Jesucristo. Amén. Ese ha sido justificado, no por obras, para que nadie se gloríe, para que no haya jactancia, sino solo por la fe. Por eso es nuestro escudo, nuestra defensa, nuestro método de pedir sabiduría y muchas otras cosas más que hoy hemos podido aprender, y le damos gracias a Dios por esta enseñanza, Amén. por cada una de sus vidas. Y bueno, Dios les bendiga a cada una de sus vidas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Que la palabra caiga en buena tierra.